Le decía, si yo solamente miro a esa variable que acabamos de definir, que es el Producto Bruto de la economía en términos del valor de mercado de los bienes y servicios finales, yo tengo que el Producto Bruto del año 2 es mayor que el Producto Bruto del año 1. Ahora, fíjate una cosa, si yo miro las cantidades producidas, en el año 1 yo producía 3 unidades de banana o manzana, no me acuerdo qué era, pero de una de las dos frutas, no me acuerdo. En otro año produzco 10, 3 unidades de banano manzana y en otro año 10, y en un primer año producía 4 pares de zapatos y ahora 3. Es decir, fíjate, algunos bienes aumentaron la cantidad y otros no. Por un lado, para eso inventé ese sistema de multiplicar las cantidades por los precios, para tener un índice de producción. Acuérdate que el Producto Bruto es un índice de producción. Estamos sumando cantidades físicas por los precios de los bienes. Pero al mismo tiempo los precios cambiaron mucho. Fíjate, por ejemplo, que el precio de las bananas y las manzanas aumentó un montón y el precio de los zapatos aumentó un montonazo más todavía. Entonces, no sé qué establecer como conclusión sobre eso. Entonces, una manera de salvar eso, le decía, es un concepto que se llama Producto Bruto a precios constantes o Producto Bruto Real. Entonces, suponiendo que yo tomara el año 1 como base, suponiendo que el año 1 fuera el año base de esa economía, yo lo que puedo hacer es volver a calcular el Producto Bruto del año 2, pero valorando la cantidad de esos bienes a los precios del año 1. ¿Me entienden? ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, es eso, lo que tenés que hacer es multiplicar todas las cantidades del año 2 por los precios del año 1. ¿Cuánto le da eso? Me dio 67,5. Vamos a escribirlo acá abajo. Eso te dio, espérate, lo escribir acá. Esto es el año 2. Vamos a poner acá que es real para saber que estamos hablando de una cosa distinta, lo que pasó. Y esto se llama nominal, cuando lo haces a los precios del año corriente, nominal. Entonces, el Producto Bruto del año 2 es 0,40, no, 0,25, ¿no? Acá es 0,5 Sí. y acá es 20. ¿Y eso te dio? 67,5. ¿Al resto le dio igual? Sí. Bien. Fíjate que cuando uno hace eso, ahora encuentra que en realidad, si uno valorara la producción actual a los precios del año base, es decir, si uno pusiera un pie sobre los precios para evitar que nos confundan, desde el punto de vista de la actividad económica es menor que la que había en el año base. A ver, esto es medio raro de ver, porque vos lo que estás viendo es que de algunos bienes se produjeron más y de uno solo se produjo menos. ¿Qué es lo que explica que el PIB real se haya contraído en esta economía? Quiero que me den una interpretación de sentido común, porque estamos haciendo las cuentas con esto. Y que bajó la cantidad de producción de zapatos, ¿no? Claro, que es el bien cuyo precio es, a ver, exageradamente más importante. Exageradamente más importante. Entonces, el aumento de la cantidad producida de manzanas y bananas no compensa el hecho de que tu economía produce menos zapatos. A ver, ¿cómo lo diríamos en el lenguaje de los medios de comunicación? Tu economía se primarizó. Tu economía se primarizó. Produce bienes que tienen menos valor agregado en la cadena de producción y por lo tanto tienen un menor valor de mercado al final. Ok. Esperen que he visto algunos que están ahí todavía esperándonos en el pasillo de la sala. Bueno, a ver, algunos comentarios sobre cosas que fuimos haciendo o de preguntas que surgen de cosas que fuimos haciendo. Yo les conté ya en alguna parte de la clase qué hacer, cómo tratar a esos bienes o materias primas que las empresas no venden o no usan en un periodo de tiempo. Eso lo contabilizamos como inventario. Después tenemos otro problemita, que es que las empresas, mejor dicho, la contabilidad del PIB, que habla del valor de mercado de los bienes y servicios producidos dentro de un lapso de tiempo, no tiene en cuenta que, o esa definición, no tiene totalmente en cuenta el hecho de que muchos procesos de producción son plurianuales.
¿no? Empiezan en una y terminan en otro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo zanjas eso? Ahora les voy a contar la manera, pero en principio la manera de hacerlo es un enfoque suplementario del enfoque del producto, que es el enfoque de valor agregado. Es decir, cuando decimos que contamos solo los bienes y servicios finales de la economía, acuérdate que lo hacemos para no contar doblemente. En mi ejemplo, espere que lo busco así lo muestro en pantalla. En este ejemplo, para no contabilizar dos veces, lo que hacíamos era contabilizar las naranjas que Orange le vendía al público, pero no las naranjas que Orange le vendía a la otra empresa. Porque las naranjas que Orange le vende a la otra empresa aparecen después en el valor de la venta del jugo de la otra empresa. Entonces la manera de no hacer eso es contabilizar solamente las ventas finales, las ventas del público. Un enfoque suplementario de el recuento del valor de mercado de los bienes y servicios finales, es el enfoque de valor agregado. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es el valor agregado a la economía en cada etapa de la producción? Bueno, para poder contabilizar el valor agregado, lo que haces es ver qué le aporta en cada etapa de la producción cada actividad económica al proceso de generación de valor. Y esa es la manera, no quiero contárselos hoy para no dedicarle toda la clase al tema del enfoque del producto, porque todavía me queda un temita, en una vez se los cuento con un ejemplo en la clase del lunes que viene. Pero básicamente lo que haces es distinguir entre el valor bruto de la producción, un componente que es el consumo intermedio que hacen las empresas, en este caso son las naranjas, y otro componente que es el valor agregado. Es decir, el valor agregado en la empresa Juice no es 40.000. El valor agregado es 40.000 menos los 25.000 ¿cómo se llama? Que ella compró como sumo intermedio. Y esa es una manera alternativa para resolver ese problema de la producción plurianual. Después les mando un ejemplo, un ejercicio para que vean eso. Bueno, hay un tema ahí también importante, que es cómo contabilizar la actividad económica del sector público. Ejemplo, en mis clases de economía, a vos como alumno de grado de la carrera de ciencia política, la actividad de un miembro del Poder Judicial, la actividad de alguien que trabaja en la policía, en la gendarmería, etcétera, etcétera, etcétera. Como esos bienes no tienen valor de mercado, las clases de economía de Claudio Iglesias o las clases de la Universidad de Buenos Aires no se venden a precio de mercado, lo que se hace es imputar como una estimación de la actividad económica del sector público los salarios pagados. Esa es la manera en que se tratan los bienes públicos que provee el Estado. Y otro tema también para comentar, que creo que se lo comenté al pasar, es que solamente contabilizamos en la contabilidad del producto la vivienda recientemente construida, pero no la vivienda que se vende y que fue construida en otro periodo de tiempo, para no duplicar esa contabilidad. A ver, la pregunta fundamental ¿es el PIB una medida o no es una medida del bienestar de una sociedad? O si querés, una medida más común que se usa para mirar las economías de los países, que es el PIB dividido la población, el Producto Bruto Per cápita o ingreso per cápita. La pregunta ¿es una medida? Bueno, mira, hay un montón de limitaciones a la contabilidad del PIB. Hay cosas que el PIB no registra. O sea, por ejemplo, el valor del tiempo. Probablemente el tiempo que destinamos a trabajar sea hoy mucho menor de lo que era no sé, ponele, el surgimiento del capitalismo en 1848, 1850, 1870, haya sido bastante menor en la década del 30, haya sido mucho menor en la década del 50 y sea hoy menor que entonces. Y el tiempo tiene un valor, porque, a ver, la venta de nuestro tiempo libre como fuerza de trabajo, o a cambio de un salario, que es algo que hacemos para poder pagar los gastos de la vida, no contempla el hecho de que nosotros también valoramos el tiempo que usamos para otras cosas. No sé, estar con amigos, ir al cine, jugar al fútbol, lo que sea. Entonces, no hay una buena contabilidad del valor que la sociedad se asigna al tiempo libre. Hay un conjunto de desarrollos más recientes, toda la metodología de desarrollo del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que trata de contabilizar el valor de cosas que no se venden en el mercado, como por ejemplo el tiempo libre. O, a ver, que no es fácil dimensionar por su valor de mercado, como no sea en la forma de un salario no cobrado. Después hay un montón de actividades valiosas que las sociedades realizan,
y que tampoco tienen un valor de mercado porque no se venden en el mercado. La actividad de voluntariado, la actividad de voluntariado social, el cuidado de personas mayores, hay un montón de cosas que se hacen y que no se valoran a precio de mercado. Entonces la pregunta es cómo la incluyes en el PIB. Bueno, no hay manera de incluirlas en el PIB. Y hay un montón de estudios para ver cómo examinar esas cosas que hacen mejor a nuestras sociedades el hecho de que existan y que sin embargo no se contabilizan en el PIB. Después, contabilizamos en el PIB cosas que nos resultan especialmente atractivas, como computadoras, zapatillas, indumentaria deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y las empresas que producen eso, que es un bien para nosotros, y como es un bien pagamos por eso, también producen un mal, que es que muchas veces, y más en los países en desarrollo del tercer mundo, las empresas no hacen un uso cuidadoso del desecho de los desperdicios de la producción. Entonces, mientras producen, o al tiempo que producen un bien, algo que queremos comprar, y que valoramos, y que tiene un precio de mercado, producen un mal. Sin embargo, ese mal no tiene un precio de mercado. No es que las empresas están pagando, o salvo países que están o muy reglamentados o muy penalizados a conducta, no es que hay un precio por el daño, o por el consumo, por el uso que hace una empresa de la calidad del medio ambiente. Entonces, en el sentido, en la medida en que las contabilidades del PIB no tengan en cuenta la medida del daño ambiental, la huella ambiental que las empresas generan en su proceso de producción, bueno, la contabilidad del PIB no es exactamente una contabilidad que mida el bienestar, porque para ello deberíamos restar el daño que producen si es que queremos que los bienes que producen sean una medida de bienestar de esta sociedad. Después hay otro tema muy importante que es, como ustedes saben, los sectores públicos también son productores de bienes y servicios, servicios públicos, y ponerle solamente una medida en términos numéricos del valor de mercado de las remuneraciones a los funcionarios o de los gastos que hicieron para comprar bienes, para hacer pavimentos o para hacer carreteras o hospitales, no es lo mismo que tener una medida de la calidad de las prestaciones del sector público. ¿Qué te quiero decir con eso? Cualquiera de ustedes que haya viajado puede establecer con claridad la diferencia entre el transporte público en algunos países, o en algunas zonas de países desarrollados, y transporte público en el DF, o tomarte el subte D a las 7 de la tarde, bueno, en la época de normalidad, eso es un infierno. Es decir, y esas cosas no están medidas, no están incorporadas. La calidad de los bienes provistos como parte del PIB, y obviamente la calidad de tu vida es distinta de si vas en el, qué sé yo, en un transporte público de calidad, que si vas en uno todo apretado, o tenés que dejar pasar el subte para poder volver a tu casa. Bueno, eso es importante, y sin embargo tampoco el PIB traduce esas diferencias entre países. Y por último, y una cosa súper importante, el PIB e incluso el PIB per cápita son medidas promedio de la economía. Cuando vos dividís la producción de una economía por la población de un país, vos tenés una medida, a ver, de en promedio a cuántos bienes y servicios accede un individuo representativo de un país, pero como ustedes saben, el individuo representativo no existe. Había un ensayista argentino, bueno, que era muy popular cuando yo era chiquito, igual es de otra época, medio como que no es de otra época, es como del siglo pasado, que se llamaba Arturo Jaureche. Arturo Jaureche decía, si en una sociedad con dos personas, esa sociedad consume un pollo per cápita, puede ser perfectamente factible que en esa sociedad una persona coma 2 pollos y la otra ninguno. Es decir, los promedios no te resuelven el problema de tener un dato creíble sobre la distribución de los bienes o de los recursos de la sociedad, es decir, la desigualdad en la distribución de la renta. Efectivamente, el PIB no sirve para eso. Bueno, así todo, y con todas esas limitaciones que les acabo de señalar, que son un montón, el PIB, y fundamentalmente el PIB por habitante, sigue siendo una gran medida para empezar a conversar en un país. Entonces, yo le voy a poner acá un video de un señor hablando un poco de estas cosas. Interesante lo de Hans, ¿no? Bueno, siempre lo pongo porque es muy interesante el video, además porque Hans nació en el 48 y eso me demuestra que hay gente más grande que yo. No, a ver, es hiper interesante lo que él muestra.
Ahí, en un momento, en la década del 70, aparece el globito de Argentina, y debe ser más o menos la última vez que nosotros fuimos parte del pelotón de países en desarrollo, ¿no? Hace tiempo que Argentina es un país estructuralmente estancado. Yo casi le diría que el 75 fue el año donde empezó un prolongado periodo de estancamiento de Argentina, que se interrumpió brevemente 2 veces, pero con modelos que no se sostenían en el tiempo. Una vez fue el modelo de los años 90, de la convertibilidad y la reforma por mercado, y otro momento fue el boom de los commodities, posterior al año 2003-2004, que más o menos se extendió hasta 2007-2008. Pero para decir algo un poco más reciente en el tiempo y más contextual de las vidas de ustedes, que son muy jovencitos, Argentina lleva virtualmente 10 años estancada, desde 2011. Imagínate eso en un país que ya traía un problema estructural desde 1975, donde con gobiernos militares, con gobiernos civiles, con gobiernos peronistas, radicales, o lo que fuere, la economía estaba estructuralmente estancada. A eso se le sumó, bueno, estos últimos 11 años de estancamiento estructural que no han hecho más que empeorar esos problemas que ya arrastrábamos de largo plazo. A ver, ¿qué les cuento con esto? Vamos a hablar de este tema del video de Hans, es un especialista en salud pública, no es un economista. Yo voy a hablar de la economía, de eso que él describe, hacia el final de la materia. Este año he decidido invertir el orden de los temas, para que los temas de la primera parte de la materia sean los temas de macro, que sé que son los temas que a ustedes les parecen más divertidos o sexys, sobre todo la parte de política económica, todo eso, y toda la parte más de largo plazo, que sé que les suena medio raro, que son temas que nunca han visto, pero que son súper importantes, lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. A ver si me queda un ratito. Sí, me queda un ratito, quiero contarles algunas cosas antes de saludarlos, y es, aunque sea introductoriamente, mostrarles algunas ideas sobre una variable que está muy relacionada con la actividad económica, que es el nivel de actividad laboral de los hogares, el desempeño de los hogares. Yo les decía que cuando se entrevistan a los hogares, en los relevamientos muestrales que hace el INDEC, se trata de recabar la situación laboral de los hogares, si están trabajando, cómo se forman los ingresos de los hogares, cuántas personas trabajan, qué educación tienen, si los chicos van a la escuela, a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay adultos mayores, si los hogares reciben asistencia del Estado, transferencias, planes sociales, todo eso se estudia en un relevamiento que se llama Encuesta Permanente de Hogares, EPH. Bueno, de eso lo que me importa contarles en la clase de hoy es que de ahí se extrae información que está relacionada con la actividad económica del país, porque cuando aumenta la actividad económica, aumenta el empleo y baja el desempleo, y con lo cual hay una relación. Bueno, el estadístico más importante que se analiza en esas encuestas es, lo que tienen preguntas sobre organización. Hagan una cosa, quedémonos 5 minutos más después del horario y charlamos de lo que sea necesario. Respondiendo a una pregunta del chat. Entonces digo, el estadístico más importante que yo quiero comentar es la tasa de desocupación, o la tasa de desempleo, o como se llama en Argentina, la tasa de desocupación abierta. La tasa de desocupación es la cantidad de desocupados que hay en la economía dividido la población activa. Déjenme contarles brevemente qué quiere decir una y otra cosa. La cantidad de desocupados son las personas que en esos relevamientos en los hogares, en esas visitas que hacen los encuestadores del INDEC a los hogares de los argentinos, son personas que contestan que la semana anterior o las 2 semanas anteriores a la entrevista no estuvieron trabajando, y entonces el entrevistador les pregunta si fueron a entrevista de trabajo o si contestaron avisos o si estuvieron buscando activamente empleo. Cuando las personas dicen que no tuvieron trabajo, pero que estuvieron buscando empleo o contestando avisos o haciendo entrevistas, se los clasifica como desocupados. Perdón, como desocupados. Y cuando las personas contestan que no estuvieron contestando avisos o que no estuvieron yendo a entrevistas, se los clasifica como inactivos. Los inactivos están fuera de la fuerza de trabajo, desde el punto de vista de la clasificación. Los desocupados están dentro de la fuerza de trabajo, o como se la llama aquí en Argentina, población activa o población económicamente activa, como desocupados. Entonces,
las personas son ocupadas o desocupadas y ambos pertenecen a la población activa. Y la población que no busca trabajo y que no tiene trabajo se considera inactiva o fuera de la fuerza de trabajo. La tasa de desempleo que se escribe con la letrita minúscula U por unemployment, es el cociente entre los desocupados y la población activa. Los desocupados y la población activa. Y acordate que la población activa son los ocupados más los desocupados. Eso es la tasa de desempleo. A su vez, otro estadístico importante que miramos, o por lo menos que miramos lo que nos interesa la parte de economía laboral, es, bueno, ¿qué proporción de la gente está trabajando buscando trabajo? Es decir, eso que llamamos población activa, que son los ocupados más los desocupados. ¿Qué proporción son de la población? Bueno, ahí hay otra tasa importante, que se escribe con la letra A minúscula, que es la tasa de actividad, y es la población activa, o sea, la suma de los ocupados y los desocupados, dividido la población en edad de trabajar. O la población a secas, o la población en edad de trabajar. Depende la publicación y depende del tipo de dato que estemos mirando. Puede ser cualquiera de las dos cosas. La tasa de actividad es muy importante, porque te da una medida del grado de actividad laboral de una economía, de una sociedad. La tasa de actividad laboral argentina es muy baja en general, y ese es un problema habitual que tenemos por lo menos hace unos cuantos años que está como muy estancada la tasa de actividad. ¿Qué más quería contarle de eso? Bueno, un tema importante. Fíjense que en la tasa de actividad el divisor es la población total o la población de trabajar, y en la tasa de desempleo, la tasa de desocupación, el divisor no es la población, es la población activa. Ojo con eso, que son dos cosas muy distintas. Bueno, a ver, un resumen de cosas que les fui contando hoy. Primero, PIB nominal. El PIB nominal es la suma, fíjate que hay ahí una suma que yo escribí, de los precios de los bienes por las cantidades de los bienes. Yo escribo con una letra X o uso una letra X para designar las cantidades y obviamente una letra P para designar los precios. Y fíjate que digo P1 por X1, me refiero al bien 1, sí, manzanas. La cantidad X1 es la cantidad de manzanas, el P1 es el precio de la manzana. Y arriba del subíndice T, lo que me está recordando, el superíndice T, me está recordando que es el precio corriente de ese bien, o sea, el precio actual. Yo tengo el precio en el periodo T de las manzanas por la cantidad en el periodo T de las manzanas, más el precio en el periodo T de las bananas por la cantidad de las bananas, es bien 2, más el precio de los zapatos por la cantidad de los zapatos, más así hasta los N bienes de la economía. Eso es el PIB nominal. Una manera de escribirlo, un poco más elegante, y para no escribir una suma así tan larga como esa, vieron que estos puntos suspensivos quiere decir que hay un montón de bienes en el medio, entre el bien número 3 y el bien número N. N es la cantidad de bienes que tenga tu economía, 300, 500, 500 millones, no importa. La cantidad de tipos de bienes que tenga tu economía. Una manera de escribirlo es poniendo adelante del producto del bien por el precio, de la cantidad por el precio, este signo. Ese signo es una letra griega sigma, que es el equivalente en el alfabeto griego a la S en español, que quiere decir suma, como en Excel cuando pones sumar. Y lo que quiere decir esa sigma es sumar lo que está acá a la derecha, sumar lo que viene a continuación. Bueno, a continuación ustedes ven un producto de un precio por una cantidad. Entonces lo que quiere decir sigma es sumar todos los precios por las cantidades para todos los bienes de esa economía. O sea, eso es lo que quiere decir esa letra. Y fíjate que en ese operador sigma yo tengo una letra I en el subíndice, porque esa es la variable que está cambiando, la variable que sigma está moviendo, está iterando. Te está diciendo sumar todos los bienes de la economía desde I igual 1 hasta N, ¿no? Desde I igual 1, hasta N, los productos de los precios por las cantidades. Es decir, el sigma corre con el subíndice I que se está moviendo, es un contador, no sé, vos programaras en Python sería un índice. Ahora, el superíndice T no cambia, porque eso es lo que te recuerda que estás hablando de un periodo específico de tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Ese es el producto nominal. Cuando vos querés calcular el producto real, ya no usás los precios del periodo T, usás los precios del año base. Entonces acá tengo la definición del producto real y su equivalente en forma de sumatoria, que dice que el PIB real es la sumatoria de los precios de cada uno de los bienes en el año base, por eso le pongo un cerito arriba, por la cantidad de los bienes en el año actual, por eso le pongo una T arriba. Bueno, finalmente, resumiendo, la tasa de desempleo te dije que eran los desocupados sobre la población activa.
La tasa de actividad es la población activa sobre la población total o la población de trabajar. Y otra tasa importante que miramos los economistas es la tasa de empleo, que es la ocupación de la economía, la persona que tiene un empleo, dividido la población. O sea, es un concepto parecido a la tasa de actividad. Su divisor no es la población activa, sino la población total o la población en edad de trabajar. Y también resumiendo un poquitito los conceptos que vimos de contabilidad del producto, vimos que el PIB, al que lo llamamos con la letra Y, y esa es la producción de bienes y servicios finales de la economía, que también puedes verla desde el punto de vista del valor agregado en cada etapa de la producción. Vimos que el producto puede ser visto también desde el punto de vista del gasto, que tenemos los 4 componentes. Y esto que te estoy agregando ahora, te lo conté durante el momento de la clase y te lo pongo acá en una línea. Otra manera de ver el resultado de la actividad de la economía es ver el valor agregado de la economía, que es igual al valor bruto de producción menos el consumo intermedio. Tarea para el hogar, miren el ejemplo, de las dos empresas que vimos hoy, Orange Inc. y Juice Inc., y traten de escribir esta identidad, el valor agregado de esa economía, como la diferencia entre el valor bruto de la producción de esa economía y el consumo intermedio. Es fácil, no era muy complicado, pero mírenlo ustedes. A veces en economía nos sirve utilizar no el producto como variable, sea el producto nominal o el producto real, sino el producto dividido la población. Cuando en economía usamos una variable dividida la población, es muy común escribirla con la misma letra, pero en minúscula. Entonces, esta Y minúscula que está acá es el producto bruto por habitante, y es igual a la producción de la economía dividido la población. También en economía es muy común que usemos dividir a la producción no por la población, sino por la cantidad de trabajadores o la ocupación de la economía. Y esta expresión que está acá, I, que es la producción dividido N es la cantidad de trabajadores, y a esa variable la llamamos productividad media de la economía, o productividad media del trabajo de la economía, exactamente porque te dice cuánto produce un promedio cada trabajador. Fíjate que si yo a esta expresión que está acá arriba la multiplico y la divido por n, vos sabés que si un número cualquiera lo multiplicás y lo dividís por un número, ese número no cambia. Ejemplo, si el número 2 lo multiplico por 5 y lo divido por 5, es 2 por 5, 10, dividido 5 me da 2. O sea que vos podés multiplicar un número y dividirlo por otro número que mantenés el número original. Entonces, a este concepto del producto per cápita, yo lo podría multiplicar y dividir por n, el empleo, la ocupación de la economía. Si hago eso, me queda esta expresión. Vos me decís, bueno, pero ¿por qué no lo cancelás? Si multiplicaste y dividiste por el mismo número. Porque me sirve dejarlo expresado así. Fíjate, si yo multiplico y divido todo por n, que es el empleo, me queda i dividido n, este término, por un lado, y n dividido la población por el otro. Fíjate que lo que hice fue poner un n acá arriba de esto y un n acá abajo de esto. El primer término que está acá, o sea, estoy tratando de descomponer el producto por habitante o per cápita en dos términos. El primer término es I sobre N, que es la productividad media del trabajo, o la productividad media de esa economía. Y el otro término, N sobre la población, es una idea que te acabo de comentar hace un ratito. Es la ocupación dividida de la población. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Lo vimos recién. ¿La tasa de actividad era? La otra. ¿Tasa de empleo? La tasa de empleo. Gracias, Adrián. La tasa de empleo. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta expresión así escrita? Que el producto por habitante, que es una variable importante como Hans Rosling te acaba de decir, no te explica todo, pero te explica una parte importante del desempeño de las economías, se puede descomponer en la conducta de dos variables. La productividad media de la economía, el primer término, y el tamaño de la fuerza de trabajo de la economía. Es decir, una economía crece, o bien porque aumenta la proporción de personas que trabajan, o bien porque aumenta la productividad media de los que trabajan. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que si tu economía no está en una situación terriblemente espantosa, donde muy poca gente trabaja, a nosotros cada tanto nos pasa, suponiendo que N sobre la población está en un nivel de, si quieres llamarlo así, de largo plazo, de estado estacionario, donde ya es muy difícil que aumente la cantidad de personas que trabajan respecto a la población, la única posibilidad para que tu economía experimente un aumento en las condiciones de vida es que aumente la productividad media del trabajo, que es el primer término. De eso, de la explicación de qué es lo que explica o causa el aumento de I sobre N de la productividad, vamos a hablar en la segunda parte de la materia.
En la primera parte, después que yo termine estas primeras clases introductorias de hablar de estos temas de definiciones, del producto, del gasto, de la renta, de la economía o del nivel de precios, que es lo que vamos a ver la clase que viene, en la segunda parte de la materia vamos a ver una parte, un subcampo de la economía, que sería el crecimiento. Vamos a tratar de explicar qué es lo que hace que I sobre N aumente rápidamente y los países se transformen en cosas como Canadá o Australia, o qué es lo que hace que los países se estanquen y no logren hacer aumentar la riqueza del producto por habitante a través del tiempo. Bueno, yo dejo esto aquí, tienen que pongan pausa.